TTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Cuatro en punto de la tarde, estamos en vivo por Diputados Televisión, aquí haciendo tercera edición, repasando todo lo que ha dejado una semana muy intensa y que va aventurando otra semana con gran intensidad política. Voy a saludar a mi compañero y colega de esta tarde, Claudio Mardones. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amanda Alma. Estuviste hasta altas horas de la noche siguiendo punto por punto lo que sucedió en esta seguidilla de encuentros. Hemos hablado durante toda la tarde en Diputados TV de los encuentros. Ahora ya estamos a un paso de conocer algunos de los aspectos de lo que se empieza a modificar en este intercambio, por ahora informal, entre oficialismo y sectores de la oposición. Totalmente. Ha llegado el momento, bueno, podríamos decir, de la concreción de una etapa clave de la negociación entre el oficialismo y la oposición dialoguista, dentro de una estrategia impulsada por el oficialismo, en donde no han habido intercambios con el peronismo, con el bloque de Unión por la Patria. Lo que se cerró ayer fue un gesto que estaban esperando los interlocutores que venían reuniéndose desde el lunes por la tarde, y era finalmente que apareciera alguna confirmación, una devolución a la respuesta del semáforo, a los temas que eran directamente innegociables y si el gobierno estaba dispuesto a aceptar, los que eran materia de discusión y los que contaban con apoyo. Bueno, en la obra gruesa de ese proceso llegó un momento de definiciones ayer. Digo obra gruesa porque el punto de las divergencias, Amanda, tenía que ver obviamente con el capítulo fiscal, con las cuestiones vinculadas a las jubilaciones, a las retenciones y también a las privatizaciones. Queda mucho por profundizar al respecto, pero lo cierto es que fueron 3 puntos. Ahora, queda un camino importante con los otros capítulos, ¿sí? Con el capítulo en términos de justicia, en términos de salud, cultura, educación y también la cuestión penal. Así es que todavía queda un largo camino que algunos consideran de que esa negociación o este principio de negociación todavía no está cerrado y obviamente falta ver cómo se plasma en el papel, ¿no? En la dureza del texto legal. Por su parte, el oficialismo, bueno, se ve ya en una posición de organizar el trabajo para avanzar la semana próxima. Hay muy fuertes rumores que probablemente el día martes sea el momento de la convocatoria al plenario de las comisiones, donde se circulen entonces los dictámenes que vaya a haber para la aprobación de este proyecto de ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y se entusiasma también con la posibilidad de hacer una sesión la semana próxima. Se baraja la posibilidad de que sea el día jueves, luego de la movilización y el paro por 12 horas que ya ha convocado distintas centrales obreras, entre ellas la Confederación General del Trabajo, la CGT y la Central de los Trabajadores de Argentina, la CTA, y muchos movimientos sociales que tienen sus reparos respecto a muchos aspectos de este proyecto, algunos rechazándolo completamente y otros también advirtiendo las consecuencias que puede tener para otros aspectos algunas de estas modificaciones. Así que va a ser una semana donde el Congreso de la Nación va a ser el epicentro de todas las discusiones y también de la atención de todos los argentinos aquí a través de distintas acciones. Ahora, hay que ver cómo llega el oficialismo después de este fin de semana y de las reuniones que seguramente están teniendo a estas horas entre el Ejecutivo y los representantes del Poder Legislativo del oficialismo que venían ya trabajando en las negociaciones, porque ayer en las reuniones uno de los asesores del presidente Santiago Caputo, parte de los que recepcionaron y habilitaron algunos puentes de modificaciones. Hay que ver el visto bueno final tanto del ministro de Economía, Luis Caputo, como del presidente de la Nación. Totalmente, Amanda. Y esto en un contexto en donde el presidente llegó esta mañana de Davos. Llegó precisamente acompañado con tanto el ministro de Economía Caputo, como decís vos, y también con el jefe de gabinete Nicolás Posse, ambos que han tenido el teléfono uso casi las 24 horas, porque han sido los que han tenido que dar el visto
Federal preocupados por esta cuestión y es, de hecho, uno de los puntos que parece estar dentro del esquema de negociaciones, ¿no? La duración de las emergencias, la cantidad de emergencias declaradas en el artículo 1 y luego ir viendo cómo van avanzando. Desde algunos bloques plantearon, no solamente ayer a la noche, sino hoy durante varias entrevistas en medios de comunicación, que no había ningún acuerdo consolidado, sí había un avance en el intercambio de mejoras al proyecto, pero que no tenían el texto completo, ¿no?, del dictamen, que es donde van a poder rastrear cuáles son esas modificaciones, porque son, recordemos, 665 artículos. Lo que sí ya quedó casi confirmado, me parece, Claudio, es que el artículo 664, que ratifica el DNU dentro de la ley bases y puntos de partida, no va a ser más parte de ese entramado, ¿no? Parece que eso es una de las cosas más sólidas que también se fueron diciendo en las últimas horas. Totalmente. El 654. 654. 654. Son tantos los artículos, tantos los capítulos, que bueno, ir relacionando cada parte con cada listado de artículos es todo un tema. Lo cierto es que en este caso, en las disposiciones finales, el artículo 654 lo que plantea precisamente es la ratificación del DNU 7023. El acuerdo preliminar, la primera exploración, que varios dicen, bueno, hasta que no lo vea, no lo creo. Hasta que no llegue el momento de ver cómo queda redactado, no voy a ver que se ha concretado finalmente la forma de su aplicación. Lo cierto es que hasta ahora, en este acuerdo preliminar, en este principio de acuerdo, queda afuera el artículo 654. No es un tema menor que lo menciones hoy, Amanda, especialmente porque hoy, 19 de enero, es donde finalmente vence el plazo para que se expida la Comisión Bicameral de trámite legislativo, y a partir de esta fecha, cosa que ya había sido advertida en el transcurso del plenario de comisiones que ha tramitado la ley bases, en ese contexto anunciaron de que a partir de hoy van a buscar los votos suficientes para poder convocar una sesión y discutir la vigencia del DNU 7023 en el recinto, ¿no? Hoy es una fecha importante en ese sentido. Lo que sí hay todo otro capítulo político respecto a la cesión que hace el oficialismo de extirpar el artículo 654 y, bueno, dejar que el canal de la negociación de la bicameral siga su curso. Ahí hay muchas preguntas también, porque lo cierto es que la bicameral no se constituyó, sigue sin constituirse y no hay señales en el corto plazo de que se vaya a constituir. Así que se incrementan los interrogantes sobre cuánto va a ser el tiempo que puede durar este silencio legislativo hasta que llegue el momento de que la bicameral lo trate o que alguna de las dos cámaras lo rechace
o lo acepte. Así que en ese contexto finalmente se separa ese tema de la ley bases y se abre también poder saber concretamente cuáles van a ser las definiciones, no solamente con el tema jubilatorio y lo que implica virtualmente la caída de la emergencia previsional. Vos hablabas de emergencias. Bueno, si prospera la posibilidad de que quede suspendida la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria y acepten actualizar por el índice de precios al consumidor en base al mes anterior cada mes jubilatorio, bueno, ahí habría una solución de las diferencias respecto a la emergencia jubilatoria y previsional y a la rediscusión de la actualización. Hay que ver ahí qué es lo que pasaría. Lo cierto es que hace 48 horas muchos creían de que eso no iba a suceder, ¿no? Exactamente, todo eso estamos analizando respecto a lo que sucedió en las últimas horas aquí en el Palacio Legislativo, en el contexto de las discusiones que se dan entre los diferentes bloques con el oficialismo para alcanzar nuevas redacciones de varios de los artículos y tener entonces un dictamen para aprobar la semana próxima. Vamos a repasar lo que decía Carlos García de La Libertad Avanza, la provincia del Chaco, diputado nacional por ese distrito, hace algunos minutos con nuestros colegas del análisis, haciendo un análisis sobre todo justamente del trabajo que vino desarrollando la comisión, 6 encuentros, 3 comisiones informativas, 3 audiencias públicas. Yo creo que en esta semana se respiraron aires de libertad, digamos, donde a pesar de que algunos decían que esto no iba a suceder, que no iba a haber discusión, que no iba a haber poder, que no se iba a poder aceptar sugerencias, que no se iba a poder debatir, sin embargo se demostró que no fue así, digamos. Desde el gobierno, en principio la disposición de poner todos sus funcionarios, me refiero a los ministros y secretarios, para participar de los plenarios y además de eso para también escuchar a los diversos sectores de la sociedad que bueno, que para nosotros fue muy importante y enriquecedor. Todo es posible, digamos. Todo es posible, la verdad que estamos en sesiones permanentes, nosotros, como bien dijiste, no nos fuimos a nuestras provincias, estamos acá porque también entendemos la importancia del Ejecutivo que esto digamos, salga, así que es nuestra responsabilidad como parte de gobierno acompañar, ¿no?, esta iniciativa del proyecto de ley. Claro. Como se dice, digamos, estamos al pie del cañón tratando de hacer todo lo posible y que lo que es necesario para que esto prospere. Y bueno, la tarea de Martín Menem, la verdad que estamos apoyándolo con todo, igual que a Oscar Sago, nuestro presidente de bloque, que están llevando adelante, digamos, estos consensos necesarios para encontrarnos en el centro y poder avanzar en un camino diferente al que vinimos transitando. La voz del diputado García de la provincia del Chaco, del oficialismo, La Libertad Avanza, haciendo un análisis de lo que ha sucedido las últimas 2 semanas. La mitad de la semana pasada, con el inicio del debate, a partir de 3 largas jornadas hasta altas horas de la madrugada, con funcionarios de diferentes carteras, pasaron 13 funcionarios, 4 ministros de ese número, el resto todos funcionarios, secretarios y subsecretarios de diferentes áreas, respondiendo muchas de las preguntas de los diputados, de quienes participan e integran estas comisiones, que fueron manifestando y tomando nota de algunos de los cambios o modificaciones que quieren impulsar. Esto es lo que ahora se trasladó en la jornada de ayer y también del día miércoles, para ya ir avanzando con funcionarios directamente del Ejecutivo Nacional. Lo habíamos advertido la semana pasada, que más allá de la presencia de ministros y secretarios en de negociación, que se iba a trasladar directamente a las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ahora queda otra etapa. Tras esta puesta en común de las posibles modificaciones que se incorporarán, dicen que son alrededor de un centenar de artículos, entre algunos que se eliminan y otros que son nuevamente redactados, pero todavía desde los distintos bloques opositores, principalmente desde la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal, que es un bloque mucho más disperso en las identidades de quienes lo integran. Bueno, habrá que ver si ese texto conforma las expectativas a partir de las negociaciones que se dieron y del trabajo que harán ahora los funcionarios del Ejecutivo el fin de semana para tener un texto y ver si el lunes se vuelve a convocar la comisión. La certeza por ahora es que
La semana que viene va a ser ese momento de convocatoria. Veremos si se logra concretar el lunes o el día martes, también por las disponibilidades de los diputados para llegar hasta el Congreso de la Nación. Claudio, me vas a compartir una información respecto justamente al organigrama y al debate que se está dando respecto a la ley bases. Así es, Amanda, porque bueno, hoy viernes, después de lo que ha sido esta semana, una semana en donde ha pasado de todo, al menos aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Por una parte, con lo que implicó el desarrollo del plenario de comisiones con todos los expositores, que fue uno de los planteos y los reclamos de la oposición, y esto que contábamos, ¿no? El desarrollo de esa negociación del otro lado de la avenida Rivadavia, mientras transcurría el último tramo del plenario, y en ese contexto, bueno, esta negociación. Bueno, ha pasado un montón de agua bajo el puente y tenemos un informe del bloque de la Unión Cívica Radical. Antes de compartir dos gráficos, vamos a ver de qué se trataba este proyecto, ¿no? En términos numéricos. Bueno, el proyecto de ley bases cuenta con 10 títulos, 34 capítulos, 664 artículos en su cuerpo principal, 283 artículos en sus 6 anexos. Y un artículo, el que hablábamos hace un rato, el 654, que incorpora la ratificación del DNU, que tiene 336 artículos. Total, 1.283 artículos, ¿no? Eso es lo que contiene todo el texto del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sobre los cuales están trabajando actualmente quienes integran las 3 comisiones, ¿no? Y a partir de eso evaluando qué proyectos, qué parte del proyecto, qué artículos del proyecto pueden ser aprobados o incluso algunos eliminados y también modificados. Absolutamente. Pero lo que implicó también, bueno, el trabajo de asesores y de todo el equipo legislativo, parlamentario de cada uno de los bloques para poder estudiar y desmenuzar primero lo que suele pasar, ¿no? En la técnica legislativa, la primera lectura, después la segunda lectura, separar las áreas, analizarlas. Bueno, requiere un trabajo muy profundo en donde un paso en falso puede implicar un error o una cesión política también, o algo que uno no vio y que después puede quedar en la evidencia de una negociación perdidosa. Así es que este no es un dato menor, porque este proceso que sucede en enero, bueno, ha implicado de un modo u otro la lectura y el análisis de 1.283 artículos, ¿no? Así que ese es el contexto técnico de lo que ha sido este debate. Vamos a ver un poco, y ahora sí, ya vamos a pasar a lo que tiene que ver, en primer lugar, con el porcentaje de intervención en el plenario, ¿no? Y ahí vamos a ver claramente cuáles son las fuerzas que hicieron la mayor cantidad de preguntas y que tuvieron la mayor cantidad de participación. En primer lugar, tenemos al bloque Unión por la Patria, que concretó el 43% de las intervenciones. Más o menos proporcional a la cantidad de integrantes que tiene, ¿no? El 40% en cada una de las comisiones. Así que el gráfico demuestra la proporcionalidad también de sus integrantes en representación con los miembros de cada bloque. Segundo lugar, la Unión Cívica Radical, con el 17% de las intervenciones, ¿sí? La Libertad Avanza, el oficialismo, el 13%. Y luego el PRO, con el 11%. En el caso tanto de Hacemos Coalición Federal como el bloque del FIT, tenemos un porcentaje del 8 puntos de participación para cada uno de estos dos espacios, ¿no? Así es que eso en el primer lugar. Y después el otro tema, teniendo en cuenta la diversidad temática y el volumen de tanto del proyecto como de los temas y los capítulos, tiene que ver con las preguntas por áreas de participación política, por áreas de políticas, ¿no? Así que veamos este gráfico. Bueno, en primer lugar, vamos a ver claramente que algunos de los temas más importantes, los más determinantes, tuvieron pocas preguntas por la cuestión política. Por ejemplo, la emergencia y las delegaciones. Bueno, superó un total del 5% de las preguntas, ¿no? La reorganización administrativa, es así, 25% de las preguntas. Por ejemplo, movilidad jubilatoria, uno de los temas más importantes, que más divergencias y que más complejidad tuvo en la negociación.
menos del 5% de las preguntas planteadas. La reorganización económica, el 35%. Bueno, pero ahí también haya cosas vinculadas a las jubilaciones, ¿no? En la reorganización económica de manera por ahí no tan directa. Seguridad y defensa, el otro punto, no supera el 10% de las consultas y las requisitorias. En el caso de justicia tampoco llegó al 15% de las preguntas. La reforma electoral, que fue uno de los temas que en términos de señales políticas fue uno de los primeros mensajes que ofrendó el gobierno dispuesto a resignar. La reforma política, bueno, y la reforma electoral, mejor dicho, perdón, me corrijo, no superó el 10%. Los temas de ambiente, turismo y deporte, el 5% de las preguntas vertidas en el plenario. Niñez y adolescencia, bueno, ahí tenemos un 10% y en algunos casos planteos muy importantes, como el caso de la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, que advirtió bueno, las consecuencias que puede implicar el hecho de que no se mantengan los aumentos automáticos trimestrales de las asignaciones universales por hijo y del resto de las pensiones vinculadas a niñez y adolescencia, ¿no? En el caso de educación, otro de los temas también que incluye reformas determinantes, pero que todavía no ha tenido una resolución final en la negociación de la oposición dialoguista con el oficialismo. Bueno, en este caso nos encontramos que la cuestión educativa no superó el 10% de las preguntas. Cultura, igual, un 8%. Empleo público, casi hubo el 3% de preguntas. Obviamente, como vos decís, Amanda, en ese caso es muy posible que una parte haya pasado por la cantidad del 35% de preguntas en la reorganización económica. Espacio público, menos del 2% de las preguntas. Salud, 3% prácticamente de las preguntas y advertencias claras, incluso de diputados que forman parte de los espacios dialoguistas, como el caso de la diputada socialista Mónica Fein, que advirtió varias veces las consecuencias que puede ser la alteración de la vigencia de la ley de salud mental, por ejemplo. Vamos con el caso de infraestructura, servicios. Bueno, en este caso el 10%, menos del 10%. Todo un dato, porque dentro de la ronda que protagonizaron los ministros del Poder Ejecutivo que estuvieron la semana pasada, bueno, este 10% también responde a lo que fue el contrapunto con el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraros, uno de los que, bueno, más información aportó, uno de los que más datos aportó, que contestó en muchos casos... reconocieron su honestidad a pesar de las discrepancias políticas, incluso en el bloque de Unión por la Patria, le pidieron definiciones, pero lo cierto es que ahí sí, los temas infraestructurales se pasaron por ahí. Y después, tan grande es el proyecto y los temas que sí, hubo un 10% restante de preguntas de todo tipo. Este análisis, Claudio, hizo el radicalismo en función a las 300 preguntas que vertieron, que hicieron los integrantes de cada una de las comisiones que están discutiendo este proyecto de ley a los 13 funcionarios que vinieron, los 13 integrantes del Ejecutivo Nacional que vinieron a dar esas ampliaciones de la información respecto al texto que dice el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Ahora bien, al día siguiente o esta semana, luego de ese intenso intercambio, mucho más técnico, más profundo en términos de los alcances de la ley, hay que testear en los más de 200 personas, ¿no?, que participaron de esta audiencia pública, los diferentes temas que se fueron dando. Ahí muchos de los que parecían con menos cantidad de preguntas por parte de los diputados seguramente serán mucho más reiterados, sobre todo por lo que recordamos de las participaciones, ¿no?, las preocupaciones por las jubilaciones, las preocupaciones por la cultura, las preocupaciones por la salud mental, temas que en las preguntas de los diputados no quedó tan reflejado a partir de bueno, las consultas que fueron teniendo en simultáneo por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Absolutamente. De hecho, a pesar de las dificultades técnicas como para poder contener la diversidad de voces que empezaron a escucharse desde este lunes en el plenario de comisiones, sí hubo claramente una señal política, porque los negociadores, los integrantes del plenario de comisiones, pero cada uno de los numerarios de cada uno de los bloques, bastaba escuchar las exposiciones de cada uno
uno de los invitados para comprender claramente, sin medias tintas, lo que está en juego en esta discusión política en torno a la ley Bases, el impacto que tiene sobre distintas actividades y sobre distintos sectores. Así que eso también es un tema determinante que no solamente aporta contexto, sino que clarifica hasta dónde puede llegar las consecuencias de distintas medidas que contiene la ley si finalmente hay acuerdo con respecto a determinadas cuestiones y cuáles no. Seguimos analizando aquí en Tercera Edición todo lo que ha dejado esta semana, anticipando un poco lo que sucederá seguramente la próxima semana con la expectativa de un dictamen y seguramente o posiblemente una sesión lo más rápidamente posible desde las expectativas del oficialismo. Nos vamos a un corte y volvemos en instantes. Ellos son tu voz en la Tercera Edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos en la tercera edición de Diputados TV. Estamos repasando todo lo que ha sucedido esta semana tan intensa, que inició con la participación de la sociedad civil a través de audiencias públicas en el plenario de comisiones. Y para conversar sobre este tema y todo lo que tiene que ver con el proyecto Bases y Puntos de Partida, tenemos la posibilidad de conversar con el diputado de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés. ¿Cómo anda? Bienvenido, diputado. Muy bien. Trabajando activamente en este tiempo y esperando eso que usted decía recién, que la sociedad civil se siga expresando, porque la verdad es que cerca de 180 y pico, 190 casi asociaciones civiles expusieron, de los cuales nuestro bloque habrá propuesto 28, 30, pero sin embargo arriba de 110 directamente manifestaron en contra de esta ley ómnibus. Entonces, a mí me parece que debería continuar y debería escuchársela, porque lo que pasaba era que algunos estábamos en el recinto donde estaba exponiendo la sociedad civil y las conducciones de los otros bloques estaban reunidos en otro lado hablando de qué cosas cambiaban de la ley, pero no en base a lo que decía la sociedad civil, sino en base al esquema de cada uno de los bloques, que dadores de gobernabilidad. Entonces, a mí me queda la sensación que debería todavía exponer quienes escribieron la ley, y quienes escribieron la ley, porque se notó mucho que los que venían, los funcionarios del Ejecutivo que venían, no eran los que habían escrito la ley. Inclusive, hasta desdijeron a lo que estaba escrito. Y entonces me parece que Sturzenegger, Federico Sturzenegger, el propio Caputo, deberían venir y exponer antes de ir al recinto. Y bueno, vamos a ver. Esta semana yo siempre construyo esperanzas de que podamos dialogar, que nos podamos escuchar, que no sea un diálogo de sordos y que podamos avanzar en modificar lo que haya que modificar, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Unión por la Patria, el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados, y el oficialismo en el contexto del debate de este proyecto? Ninguno. Nosotros, según nos cuenta nuestro presidente de bloque, nunca ha sido convocado para discutir ni la ley ómnibus, ni el DNU. Nosotros sí estamos muy activos en todas las reuniones de comisiones donde nos han reducido los números que nos correspondían. Somos 102 diputados nacionales, doblamos al que está segundo y sin embargo nos han reducido. Nosotros hemos votado la presidencia de La Libertad Avanza en la Cámara, no hemos hecho obstrucción para que presidan las comisiones que han propuesto, pero la verdad lo que no compartimos es que solo sean 3 comisiones las que traten la ley ómnibus. Correspondía que vino a exponer con reformas profundas a la seguridad Patricia Burri. ¿Por qué la Comisión de Seguridad no se constituyó y puede estar participando? Vino el secretario de Educación, la máxima, ¿por qué no participa la Comisión de Educación? El del secretario de Cultura, que tantas modificaciones está planteando y que ahora en esto que estamos viendo por ahí se han reducido, pero ¿por qué no está la Comisión de Cultura? Y así sucesivamente con cada uno de los funcionarios del Ejecutivo. Las 3 comisiones que funcionan son Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales. Las 3 que debería venir a exponer precisamente Federico Sturzenegger
y el ministro de Economía, Caputo, porque para eso está la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no para los otros ministros. En la hipótesis de las posibles modificaciones que se puedan dar al proyecto de ley, ¿hay algunos puntos en los que usted considera que deberían estar presentes o que deberían estar directamente fuera? ¿Cómo? Digo, las posibles modificaciones que se están planteando de la ley desde algunos sectores políticos de la oposición, preguntarle si hay algunos temas en particular, ya que son más de 600 artículos, que cree que debe estar taxativamente excluidos del borrador que pueda llegar. Sin lugar a dudas, tanto en el DNU como en la ley ómnibus, toda la censura a los derechos sociales, al derecho a protesta. No, me sorprende lo que hoy he leído, que la Unión Industrial Argentina se va a presentar ahora en la justicia para refutar la presentación de la CGT. Por amicus curiae. La verdad es que no se entiende. En lugar de estar preocupados por los derechos sociales, deberían estar preocupados por el aumento de las retenciones a los productos con valor agregado, que son los productos industriales. Deberían estar preocupados por el aumento del impuesto país para importar las cosas que produce la industria. Pero no, la Unión Industrial Argentina, eso que le trae un aumento sideral de su producción, está preocupada nada más en que no se tenga que pagar la indemnización, el despido, ¿no? Los derechos sociales que supimos conseguir en momentos, yo creo que alguna vez ya lo dije acá, donde surgieron las grandes empresas que hoy figuran, que son la Asociación Empresarias Argentina. Hablo de Techint, surge en el año 47, hablo de Clarín, surge en el año 45, con la plenitud de los derechos sociales, y no le fue impedimento para llegar a donde están, ¿no? También Arcor, que es por el año 51, que creó la empresa de caramelo, de golosina. Entonces, ¿por qué en este tiempo hay que producir esto? Somos el único país del mundo. Se vio en Davos los otros días, ¿no? Que el presidente expuso y parecía un solitario. Ningún otro jefe de Estado ni siquiera se acercó en lo conceptual en algo de lo que dijo Milei. O sea, ¿por qué este experimento en este país? ¿Por qué creer que el Estado es... hay una oración que dice Milei el día que va al Club del Petróleo: odio al Estado, y usted entonces tiene que confiar en mí, porque yo, de todos los dirigentes políticos que son candidatos ahora, soy el único que odia al Estado. Bueno, pero si él odia al Estado, no le deleguemos facultades, porque lo que va a hacer es destruir al Estado. Eso lo dice él, no lo digo yo, lo dice él, que él odia al Estado. Y está claro que lo odia al Estado, porque por eso metió ese DNU, que no constituyen la comisión bicameral, porque les gusta que esté funcionando el DNU y ver si en el medio pasa. Pero la verdad que en el medio están destruyendo la confianza de la sociedad argentina, ¿no? Porque para eso no lo votaron. Hay varias preocupaciones entre los distintos bloques políticos de la Cámara respecto a la afectación del federalismo que puede tener cualquiera de estas modificaciones. ¿Cómo analiza también ese impacto en la relación con las provincias? Bueno, me solidarizo con los gobernadores patagónicos que se han juntado y que han planteado, primero, los recursos de los cuales habla la ley ómnibus son de las provincias, según la Constitución. O sea, es absolutamente inconstitucional, ¿no? También el tema de la coparticipación, que los amenazan que no les van a transferir. Bueno, todo eso es la convivencia social de los argentinos, el por qué hoy no se puede realizar. Yo, sinceramente, llamo a la cordura, llamo al diálogo, llamo al escucharnos, a que nos escuchemos uno al otro. No nos gusta vivir en este clima donde peticionar sea un delincuente, y entonces escuchamos a la ministra de Seguridad que vuelve a sus teorías de otras épocas, todo o nada, siempre desde chica hizo el todo o nada, y pareciera,
pero hoy conduce la seguridad de la Argentina, entonces no es todo nada. Quería preguntarle también, porque hoy es el día en que vence el plazo formal para constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo. Hacía referencia hace un ratito a ese tema. Parece estar cada vez más firme la posibilidad de que sea excluido del debate de la ley bases y puntos de partida. ¿Qué sucede si no se constituye la comisión la semana próxima? Si no se llama... Están incumpliendo ellos y bueno, veremos si tanto el Senado o diputados hace una sesión para dar por tierra ese DNU, ¿no? Porque lo que es cierto es que ese DNU no es constitucional, es la mayor violación a la Constitución argentina. Yo escuché a uno de los... Primero, no escuché a ningún constitucionalista que hable bien del DNU ni de la ley ómnibus. Ni los que piensan como yo, ni los que no piensan. Estoy hablando... Daniel Sapsay está en las antípodas de mi pensamiento, ha dicho absolutamente inconstitucional, Andrés Gil Domínguez, el propio presidente del Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Gil Lavedra. Entonces, lo que hay que terminar es urgente, como sea el DNU. Vaya a saber cuánto daño nos está haciendo en este tiempo que el DNU esté vigente. Hablo de por las tierras, hablo por los... las cosas subterráneas que nosotros no estamos viendo que pasan en este momento, ¿no? Quería preguntarle, aprovechar su experiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores. El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que va a ir a visitar al Papa Francisco. Usted tiene una relación muy cercana con él, ha sido embajador, de hecho, en el Vaticano en algún momento. ¿Cómo piensa esa relación entre el Estado Vaticano, la Argentina, esa reunión que se puede dar prontamente? El rol del Papa. Yo espero... para mí, Francisco es el argentino más importante de toda la historia. Quedará así ahora y después, cuando él ya no esté. Y todo lo que sea para que Francisco pueda venir a la Argentina, a mí me parece muy bueno. Para mí fue una frustración, varias veces se lo dije cuando yo fui embajador, de no venir con él a su tierra. Pero también debo decir, un secretario de culto que está por nombrar, que ha insultado al Papa también, o sea, pero no solo al Papa, también al culto musulmán, al culto judío, o sea, no entiendo cómo es siempre es con conflicto. El funcionario que tiene que asumir en el área tiene que ser alguien que tenga conflictos de ideología con el que tiene que administrar, con el sector que tiene que administrar. Yo no la comparto, no sé por qué y cómo se designan las personas, pero lo cierto es que en todos los medios de comunicación he visto las críticas al nuevo secretario de culto, pero desde los propios cultos diciéndolo, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición. Que tenga buen fin de semana. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con una fracción de la exposición de Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, que estuvo participando esta semana en la audiencia pública en el plenario de las comisiones. Mi nombre es Mercedes Pombo y pertenezco a Jóvenes por el Clima de Argentina, una organización que surge al calor de la crisis climática, que lejos de ser un problema futuro, ya nos está impactando significativamente en nuestro presente, con fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes, como la sequía, que entre 2022 y 2023 tuvo un costo productivo que superó los 14.000 millones de dólares, o la reciente tormenta en Bahía Blanca, que se cobró 13 vidas. Y además, en este mismo momento, el presidente está en Davos, Suiza, participando del Foro Económico Mundial, que recientemente publicó un informe que ubica a la crisis climática entre los principales riesgos globales de la próxima década. Este es el marco en el que estamos dando este debate. El debate sobre un megaproyecto tratado en sesiones extraordinarias que pretende modificar normas que regulan prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo profundas modificaciones que implican retrocesos muy significativos en materia ambiental y que nos dejan mucho más expuestos frente a la crisis climática. En un
país con incendios recurrentes que en un 95% son producto de la actividad humana, modifica la ley de quema, flexibilizándola. Como la lógica indica, hoy por hoy, para llevar adelante una quema intencional se necesita una autorización expresa. Con la modificación, esa quema, si una autoridad no se expide en 30 días, se considera autorizada independientemente de la catástrofe económica, ecológica y social que pueda provocar. No conforme con eso, modifica la ley de bosques, habilitando el desmonte en zonas que hoy está prohibido por su alto nivel de conservación. Esto no solamente va en contra del derecho a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, sino que también puede provocar un gran impacto económico. Cada vez son más las restricciones comerciales que siguen criterios ambientales, incluyendo entre ellos la deforestación, así que esto puede provocar un golpe importante en nuestras exportaciones, por lo que no solamente no da respuesta a ninguna crisis económica, sino que profundiza ese problema y muchísimos otros más. Todas las participaciones de quienes estuvieron dando su testimonio y opinión respecto al debate de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se puede revisar en el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que cada fragmento está señalizado, se extiende en la sesión de la comisión, la información que aparece al pie justamente del video, y cada una de las intervenciones está señalizada. Así que se puede buscar la que a las personas les interesan, a cada uno le interesa, ir exclusivamente a escuchar esa exposición de una manera mucho más accesible y también para poder tener mayor precisión a la hora de buscar alguno de los testimonios, de los más de 180 testimonios que pasaron por aquí este lunes, martes y miércoles. Que nos está llamando nuestra colega y compañera Sofía Raimundes desde el móvil. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y saludo también a todos los que están trabajando desde el piso. Bueno, este fragmento de Mercedes Pombo lo explicaba perfectamente bien. 180 exposiciones tuvimos durante los primeros 3 días de esta semana. Recién ayer fue un parate para negociaciones por parte de los diferentes bloques aquí dentro de la Cámara de Diputados, y vamos a analizar algunos de los puntos que Mercedes decía en su discurso, porque mientras exponían dentro de la sala de reuniones en el anexo C, fuera del Congreso, también se manifestaban y se hacían oír diferentes organizaciones climáticas que están en contra de los puntos que están vinculados a el medio ambiente de esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y lo que fundamentalmente expresan y dicen, recogiendo algunas banderas del peronismo, es que sin justicia ambiental no hay justicia social. Esto, por supuesto, los organismos, las organizaciones no gubernamentales que tienen una posición ideológica y política también bien marcada, pero el rechazo y la transparencia que exigen por parte de los puntos medioambientales es transversal a todas las organizaciones. Estuvieron manifestando 10 organizaciones aproximadamente, no solo contra los puntos de partida de la ley de base, sino también contra el decreto de necesidad de urgencia, porque, justamente explicaban que las emergencias económicas no tienen que ver con derogar, por ejemplo, la ley de bosques o modificarlas, ¿no? La de los glaciares, las actividades de quema y demás, en un país que, como el nuestro, ¿no? Sufre continuamente focos ígneos que están activos y que tiene que contar con el trabajo a contrarreloj del equipo de bomberos voluntarios y también efectivos que trabajan justamente para que este fuego no se propague, que es uno de los principales problemas. Los principales enemigos de los incendios es el viento, los vientos que hacen que se prendan fuego cada vez más y más hectáreas, y como decía Mercedes, la actividad de quema, ¿no? Y de deforestación en nuestro país es obviamente en la mayoría de los casos en un altísimo porcentaje causada por humanos, y a veces se sale de las manos porque sí
en algunos casos tienen autorizaciones gubernamentales, pero en otros casos no, pueden ser intencionales con fines inmobiliarios, para generar inmobiliarias y demás sus terrenos, o algunas veces prenden algún asado, hacen algún fuego, una colilla de cigarrillo, y bueno, esto hace que se pierda flora y fauna importantísima para nuestro país, porque fundamentalmente las consecuencias que se viven son tremendas para las poblaciones, para los centros urbanos que están cerca de estas regiones. Bueno, lo que expresaban desde Jóvenes por el Clima, justamente con Mercedes Pombo, que es la cofundadora, y también Nicolás Gallardo, que es el presidente, es justamente la necesidad de tener algunos consensos por parte de los bloques que se muestran más próximos al oficialismo, porque ya estuvieron hablando con Unión por la Patria y también con el Frente de Izquierda. Ellos no van a aprobar, obviamente, estos artículos tal como están, pero Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical y demás se mostraron predispuestos para poder hablar con ellos, además de, obviamente, la exposición que tuvieron, para poder llegar a puntos en común, para tratar de encontrarle la respuesta más productiva a estas propuestas del Ejecutivo, de Javier Milei, que tienen que obviamente ser tratadas aquí en la Casa del Pueblo, con los diferentes sectores que fueron votados, y que, bueno, obviamente van a tener que seguir siendo discutidos. 3.300 mail aproximadamente a cada uno de los diputados le llegaron por parte de las organizaciones ambientalistas. Esto fue lo que afirmaron, bueno, como consecuencia de las exposiciones y de el pronto tratamiento de la ley de bases y la posibilidad de que se traten estos puntos y que sean aprobados, ¿no? Por eso el peligro, ¿no?, para ellos de que estos puntos sean aprobados sin algunas modificaciones. Así que estaban trabajando con diferentes diputados, asesorando, ¿no?, en materia climática, más que nada, como decíamos anteriormente, en las consecuencias que puede llegar a tener esto. Así que, bueno, por supuesto vamos a seguir de cerca todo este tema. Es un tema que también recoge fuertemente la agenda de campaña de los Estados Unidos, porque están próximos a elecciones presidenciales, y no es un tema menor para nuestra región, ¿no? Gracias, Sofía, por esta información y por traernos toda la actualidad respecto a las actividades que han desarrollado las organizaciones ambientalistas en el marco del debate de ley bases. Hasta cualquier momento, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Estábamos justamente ya terminando este programa, esta tercera edición de Diputados TV, con, bueno, mucha expectativa sobre lo que se va a estar definiendo en las próximas horas, ¿no? A partir de las negociaciones que se hicieron hasta altas horas de la noche en el día de ayer, y a la espera del texto final, que si bien se conocerá públicamente seguro entre el lunes y el martes, Claudio, esto se sigue trabajando durante el fin de semana desde los distintos despachos. Todo el fin de semana, eso es lo que dicen en los despachos, tanto del oficialismo como de la oposición, especialmente ahora que empiezan a circular un poco la información más nutrida sobre los borradores que han formado parte de la discusión, que continúa, y quedan otras devoluciones. Algunos dicen e insisten, todavía no está todo cerrado, resta saber una segunda tanda de exploraciones en el marco de esta negociación que aportó un primer resultado preliminar y que todavía resta saber cómo va a ser plasmado en el texto jurídico. Esa es parte de la actividad que pasará la semana próxima. Se está anticipando que entre el lunes y martes podría ser nuevamente el plenario de las comisiones, un plenario que va a ser largo, que va a ser extenso, donde quienes son parte de las tres comisiones tienen la potestad de firmar cada uno de los dictámenes que se presente, mientras que todos los integrantes de la Cámara, los 257 miembros, pueden participar del debate en las comisiones, sean miembros o no sean integrantes de estas comisiones. Pero sí, los únicos que pueden firmar y dar dictamen son los 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los 35 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y los 31 de la Comisión de Legislación General. El resto tendrá que esperar hasta el momento de la sesión,
para dar su perspectiva, su opinión y su mirada y finalmente el voto, que es lo que está buscando el oficialismo y que tiene que lograr 129 para iniciar el debate el día que se defina la convocatoria a sesión. De esta manera concluimos esta tercera edición de Diputados TV. Gracias, Claudio Mardones, que tengas buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, Amanda, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Nos veremos seguro la próxima semana y siguen aquí con el análisis, toda la información parlamentaria. Hasta cualquier momento.